La hija del presidente perdió una mochila y una mujer humilde reveló un secreto impactante. Todo ocurrió en cuestión de minutos, y el murmurar de la gente se convirtió en un murmullo ensordecedor que evaporó cualquier sonido de fondo. Sofía, la hija del presidente, caminaba entre las calles polvorientas de esa comunidad olvidada, sus tacones chocando contra el suelo desigual, ajena al caos que se desataba a su alrededor. De repente, un tirón seco. Su mochila desapareció sin dejar rastro. Una mochila, sí, pero llena de documentos que nadie debía conocer. Sofía sintió que el aliento se le cortaba. La opresión en el pecho creció, su corazón golpeaba con furia contra sus costillas. Miró a su alrededor, rostros cansados, miradas curiosas, sospechosas. El lujo y la comodidad que la envolvían en su mundo quedaban muy lejos de ese presente crudo y feo. Escapó entonces hacia la casa de una mujer humilde, aquella que todos conocían como Doña Marta, una construcción de ladrillos de... No, había un peso invisible en sus ojos, un secreto oscuro y profundo que parecía sostener todo el techo sobre sus cabezas. Sofía entró temblando. La mochila perdida rondaba su mente como un fantasma que no quería morir. Marta la miró de manera extraña, casi con una compasión que dolía, pero sus labios no decían nada. Agachada frente al fuego que apenas calentaba la habitación, de repente soltó la verdad. Algo que podía tirar abajo mansiones enteras, que podía hacer temblar los cimientos del poder de la familia presidencial. El horror se apoderó de Sofía, no solo por el peso del secreto, sino porque en esa humilde mujer aparecían hilos invisibles que tironeaban el pasado de su propia familia, recuerdos que creía enterrados para siempre. La hija del presidente enfrentaba un nudo en la garganta tan apretado que casi la ahogaba, un temblor en las manos que le impedía sostener sus propias dudas. ¿Y si la verdad salía a la luz? ¿Y si esa mujer, con sus labios sellados pero ojos entre la desesperación, un hilo de esperanza, aquel secreto también podía ser la llave para cambiarlo todo? Pero la decisión estaba en sus manos. La verdad o la conveniencia. ¿Valía la pena sacrificar un falso mundo para enfrentarse a la injusticia? Las miradas afuera, las voces de los vecinos y una mujer humilde que parecía guardar no solo su propio destino, sino el de toda una nación. ¿Qué pasará cuando la verdad se libere? Esa mochila perdida no era solo un objeto, era una bomba de relojería, y había comenzado a hacer tic-tac. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La noche avanzaba. Las sombras se alargaban en la pequeña sala donde Sofía y Doña Marta estaban atrapadas en un silencio cargado de tensión. El peso del secreto latía en el aire, casi palpable. Sofía respiraba con dificultad, cada latido de su corazón resonando como un tambor en sus oídos. Pero de repente, un grito desgarrador rasgó el ambiente. Era un hombre que apareció de la nada, sudoroso, con los ojos desorbitados y una expresión que paralizaba. «¡Sofía!», gritó, y ella dio un paso atrás, casi tropezando con los muebles destartalados. «¿Tu papá?»,
Ha sido atacado. Las palabras le cayeron como un balde de agua helada. El mundo se detuvo. Doña Marta abrió los ojos de par en par, el horror reflejado en su mirada. ¿Qué significaba eso? Sofía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Su padre, el presidente, en peligro. La pregunta no era solo si estaba herido. La pregunta era si todo estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Dímelo, exigió Sofía, su voz temblando entre el miedo y la rabia. El hombre, todavía en estado de shock, solo balbuceó. Una protesta. Un grupo agredieron. No sé. No puede ser. Sofía se dio la vuelta, buscando respuestas en la mirada de doña Marta, pero encontró una sombra oscura en la cara de la mujer. Aquella luz de compasión ahora era un oscuro horizonte, como si supiera más de lo que decía. Un ruido sordo resonó afuera, como un trueno lejanísimo. Outside, en la calle, los ecos de la protesta se volvían más intensos, más virulentos. Sofía sintió un escalofrío. «No puedo quedarme aquí», murmuró, con más determinación que promesa. Sin embargo, mientras se dirigía hacia la puerta, un pensamiento la golpeó como un rayo. Era posible que ese ataque no fuera solo una manifestación, sino algo más profundo. Recorría su mente el secreto que doña Marta había mencionado. Las preguntas chocaban en su cabeza. ¿Acaso el ataque estaba relacionado con la verdad que escondía la mujer humilde? Antes de que pudiera procesarlo más, el hombre que había traído la noticia hizo un gesto. «No, no puedes irte. Tu padre puede estar en peligro», dijo, indicando que podría haber más peligros acechando. Pero era inevitable. Sofía necesitaba saber. Cuando salió a la calle, la confusión era evidente. Las casas estaban llenas de curiosos y el murmullo era ensordecedor. Todos anticipaban algo catastrófico. Y de repente, un grupo de personas apareció, visiblemente agitados, levantando pancartas que clamaban justicia. Una roca grande voló por el aire, impactando cerca de donde ella estaba. La multitud gritó y el caos comenzó a desatarse. «¡Sofía, cuidado!», gritó doña Marta, que había seguido a la joven. En medio del tumulto, la mirada de Sofía se encontró con la de un joven entre la multitud. Sus ojos eran conocidos, llenos de intensidad y rabia. Era Gabriel, el activista que había tenido una historia con ella. Su presencia la llenó de un miedo y una confusión olvidada. «¡Sofía! ¿No sabes lo que tu padre ha hecho?», gritó Gabriel mientras el pánico se apoderaba del lugar. «Tu familia ha estado protegiendo secretos que llegan hasta aquí, a nuestra gente». Las palabras resonaron como un eco cargado de traición. La mochila perdida, lo que contenía, los fallos de su mundo, todo comenzó a encajar. Sofía sintió el nudo en su garganta hacerse más firme. Respuestas, revelaciones. Era un bombardeo de emociones, y entre ellas un estallido de conciencia. «¿Qué sabes, Gabriel? Dímelo», exigió, pero ya era demasiado tarde. La multitud se volvió violenta y una ráfaga de policía irrumpió en la escena. Gritos y golpes resonaron. Sofía se dispuso a escapar, pero antes de que pudiera moverse, un clic. Alguien había captado su atención, y cuando miró hacia atrás, se encontró con la mirada de doña Marta, que ahora parecía un espejismo. Mientras la confusión se intensificaba y el humo comenzaba a llenar el aire, la única pregunta que resonaba en la mente de Sofía fue: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para descubrir la verdad? La mochila, los secretos, su familia, todo estaba un paso más allá de lo que parecía ser. El silencio que siguió al caos se rompió con un estruendo alarmante. Fue el estallido de una bomba de humo. La protesta se tornó en un auténtico campo de batalla.
Sofía, rodeada por el caos, sintió que el verdadero horror de su mundo iba más allá de una mochila perdida. Era un universo que se desmoronaba, y ella estaba en medio de la tormenta. El silencio que siguió al caos se rompió con... Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La multitud se volvía más frenética, descontrolada. Las luces de la policía parpadeaban como estrellas en un cielo oscuro, llenando el ambiente con una luz pulsante que gritaba peligro. Sofía tomó un paso hacia atrás, su corazón latiendo con fuerza, y de repente un grito desgarrador cortó el aire. ¡Sofía! Era Gabriel en medio del tumulto, su rostro empapado en sudor, los ojos fijos en ella. Tu madre. Una oleada de frío recorrió la columna vertebral de Sofía. ¿Qué pasa con ella? ¿Está bien?, preguntó, la voz temblando, un nudo de terror formándose en su pecho. Ha estado involucrada en todo esto. Ella es parte de lo que se esconde detrás de tu familia. Las palabras impactaron como un rayo. Sofía sintió que el aire se le escapaba. La confusión la envolvía. ¿Qué dices? No puede ser. Mi madre no. La negación brotó de sus labios, pero algo en la mirada de Gabriel le decía que había más, un abismo de secretos y mentiras. En ese instante, un estruendo resonó, seguido por un grito estridente de la multitud. Un hombre, vestido de civil, se abría paso entre la gente. ¡Sofía! ¡Es una trampa! ¡Necesitamos! Antes de que pudiera terminar, una ráfaga de disparos los interrumpió. El hombre se desplomó en el suelo y el caos se desató aún más. Sofía gritó, el terror envolviéndola, pero algo la ancló. La mochila, esa maldita mochila. Sabía que contenía información que podía cambiarlo todo, y en un momento de pura determinación, decidió que no podía seguir adelante sin conocer toda la verdad. «¡Gabriel, ayúdame!», gritó. Sin dudar, él la tomó del brazo, tirando de ella hacia las sombras de un callejón oscuro, fuera de la vista. Mientras corrían, sus pensamientos eran un torbellino. La revelación sobre su madre retumbaba como un tambor en su mente. ¿Era posible que la mujer que había visto como un pilar de fortaleza en su vida fuera parte de este caos? ¿Qué es lo que sabes de ella?, exigió. Pero antes de que Gabriel pudiera responder, el ambiente se volvió más tenso, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. «Sofía», dijo su voz quebrándose un poco, «tu madre es parte de un grupo. Están manipulando todo desde las sombras. Y tú no eres un accidente en esta historia. Eres parte del plan». Sofía sintió que le fallaban las piernas. No podía procesar. «¿Qué plan? ¿Cómo puedes decirme eso?». Con el garrote de un nuevo grito, un destello de luz brilló en sus ojos. Y entonces, como si todo estuviera tejido en la misma tela, la figura de doña Marta apareció de repente, su rostro pálido, como si la sombra que había atrapado todo su ser finalmente hubiera sido desenmascarada. «No debes confiar en él, Sofía. La verdad es aún peor de lo que imaginas». Sofía la miró, la confusión intensificándose al darse cuenta de que el giro de la historia estaba aún lejos de desvincularse. Sus ojos, llenos de una mezcla de desesperación y verdad, la llevó a hacer un alto en su camino. «¿Qué sabes tú? ¿Quién realmente eres?». Y en ese momento, en medio de la protesta enardecida y el caos apagado por el humo, las revelaciones comenzaron a sucederse como piezas de un rompecabezas roto. Había un vínculo entre su madre y doña Marta, un secreto que las ataba a ambas de una manera aterradora.
La tensión era palpable. Justo cuando un grupo de policías se acercaba, Sofía sintió un frío desolador recorrer su cuerpo. La conexión, la traición, los secretos. Todo estaba a punto de explotar. Las llamas de la verdad estaban a punto de encenderse. Y Sofía sabía que cada paso que diera desde ese momento cambiaría todo, y que sin importar el resultado, no habría vuelta atrás. Mientras el aire se llenaba de gritos y el estruendo se intensificaba, una voz resonó en su mente. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para descubrir la verdad? La bomba de humo seguía explotando a su alrededor, multiplicando el caos. Y el reloj seguía haciendo tic-tac. Un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. Doña Marta, paralizada, parecía un espectro con esos secretos que llevaban tanto tiempo escondidos. Todo estaba a punto de explotar. El murmullo de la multitud aumentaba, pero el caos comenzó a descender cuando un nuevo ruido, alto y estridente, llenó el aire. Un zumbido electrónico resonó, y justo antes de que pudiera procesarlo, un dron apareció sobre sus cabezas, surcando el cielo nocturno como un ave de mal agüero. Sin pensarlo, la gente comenzó a dispersarse, gritos mezclándose con el sonido del dron que se acercaba. «Sofía, tenemos que salir de aquí», gritó Gabriel, pero su voz se perdió en el clamor de la protesta. Sofía, paralizada, no podía apartar la vista del aparato que daba vueltas sobre ellos. Entonces, un destello de luz la sorprendió. El dron descendió un poco más, un haz de luz apuntando directamente a ella. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Sofía, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Fue entonces cuando doña Marta, pálida como un fantasma, rompió el sil. La mochila. Todo depende de eso. Sus ojos reflejaban temor y urgencia. Sofía la miró, confusa. «¿De qué hablas, Marta? ¿Qué está pasando?». Sin respuesta, doña Marta movió la mano frenéticamente, empujando a Sofía hacia un callejón más oscuro. Mientras corrían, el ruido del dron se intensificó, un zumbido agudo que vibraba en su pecho. La multitud estaba enloquecida. Gritos y lamentos resonaban a su alrededor. Pero Sofía sentía que no podía desviar la mirada del dron. Como si fuera un hechizo. ¿Y si todo esto fuera una trampa?, preguntó Gabriel, su voz temblando. «No hay manera de que estén solo aquí para vigilar. ¿Quieren algo más?». No hubo tiempo para contestar. De repente, una figura apareció del callejón opuesto. Un hombre con una gabardina oscura, su rostro oculto bajo la sombra. Era el mismo hombre que había gritado antes, el que había advertido a Sofía de la trampa. «Tú, Sofía, eres la clave», dijo con voz grave, haciendo eco en la noche. «¿Qué?», titubeó ella, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Qué sabes de mí?». El hombre se acercó, su mirada intensa y penetrante. «Eres más que la hija del presidente, tu madre». «Ella no es quien crees que es. Su verdadero nombre es parte de algo más grande. Ven, te lo explicaré». Sin pensarlo, Sofía sintió que un hilo invisible la unía a este desconocido. La urgencia era casi un grito. Gabriel intentó detenerla, pero Sofía se encontró dando un paso más hacia el hombre. «¿Qué es lo que sabes de mi madre?», exigió, el miedo apretándole el pecho. «Tu madre es», comenzó él, y en ese momento
los destellos de luz del dron se intensificaron. Una explosión repentina retumbó en el aire, haciendo que la multitud se lanzara a buscar refugio. Que el caos se desató, gente corriendo, gritos de horror llenando el ambiente. Sofía sintió cómo la mano del hombre la agarraba firmemente, arrastrándola hacia la oscuridad. Las preguntas se arremolinaban en su mente, y el susurro del hombre se volvió una llamada desesperada. «Tu vida, Sofía, todo está a punto de cambiar». Pero antes de que pudiera entenderlo, el dron giró de nuevo y lanzó una luz que iluminó la oscuridad. La imagen proyectada era clara, su rostro, inmenso, inflándose en la pantalla de los teléfonos de la gente, bajo el lema «La verdad está aquí». El mundo de Sofía se horrorizó al ver su propia imagen rodeada de acalorados gritos y expectativas. Pero el verdadero impacto vino después. La proyección se desplazó y la imagen cambió. La cara de su madre apareció. Con un giro inesperado. «Tu madre es la líder de la resistencia», clamó el hombre, mientras la multitud se daba cuenta de la revelación. Sofía se quedó paralizada, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Líder de la resistencia? Todo lo que pensaba que sabía sobre su familia, su vida, giró como un trompo incontrolable. Entonces, súbitamente, la conexión fue clara. El ataque a su padre, la mochila, el dron, era más que una simple manifestación. El caos se encapsuló en ese instante, y mientras miraba, la mochila, la verdad estaba ahí, y el sudor frío recorrió su frente. La única pregunta que pululaba en el aire era, ¿qué pasaría cuando toda la verdad se liberara? Mientras la multitud se levantaba, muchos de ellos más cautelosos, Sofía supo que no había vuelta atrás. La revelación cambió todo, y el reloj, ese maldito reloj, seguía haciendo tic-tac, dejando una pregunta inquietante flotando en el aire. ¿Qué consecuencias tendría su decisión de descubrir finalmente la verdad? La bomba de humo iluminó el caos a su alrededor, mientras Sofía, paralizada, observaba la proyección de su cara en la pantalla improvisada. La revelación de que su madre... Fue entonces cuando su madre apareció nuevamente en la pantalla. Esa imagen suya sonriendo, pero en sus ojos había algo inquietante. ¡Sofía! La voz del extraño en gabardina la sacó de su trance. El tiempo se acaba. Ellos te están observando. Debes entender la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué estás diciendo?, se atrevió a preguntar, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo. ¿Qué verdad? Él hizo una pausa. Luego exhaló con fuerza, como si el peso de su conocimiento fuera demasiado para él. Tu madre está en medio de esto, y no solo como líder. Ella es parte de algo más grande, más oscuro. ¿Y tú? Tú eres el objetivo. La multitud a su alrededor seguía alterada, pero ella estaba atrapada en el laberinto de sus palabras. Las luces del dron continuaban iluminando el lugar, haciéndose más insistentes. La adrenalina le corría por las venas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué querrían algo de mí? Porque tú eres la puerta a su pasado, dijo con voz tensa. Y el misterio de quién eres ha sido enterrado durante años. Tu madre no es la mujer que creíste conocer, y el tiempo de descubrirlo ha llegado. Todo se detuvo en su mundo. La conexión con su madre, su historia. Sofía sintió que el suelo se deslizaba debajo de ella. El hombre continuó. Tu madre es descendiente de una antigua línea de líderes, pero también de traidores. ¿Sabías que el presidente que conoces no es su verdadero marido?
Todo esto es un juego de poder, vendido a cambio de promesas que nunca se cumplirán. Palabras como espinas se alojaron en su corazón. ¿Traición? ¿Un marido falso? La confusión y el miedo tomaron posesión de ella. ¿Qué más sabía que no sabía? Miró a Gabriel, buscando alguna respuesta en su rostro, pero él también parecía perdido. Justo en ese momento, un nuevo grito atravesó el aire. ¡Sofía! Era la voz de doña Marta, quien apareció con una intensidad desbordante, ojos llenos de miedo. ¡Corre! No puedes quedarte aquí a escuchar esto. Sofía sintió el corazón en la garganta. ¿Qué sabes tú, Marta?, exigió, enfrentando el rostro pálido de la mujer que había sido su refugio. Ella no es quien dices, gritó Marta, cada palabra como un golpe de martillo. No es tu madre, es su hermana. Esa mujer te ha estado manipulando desde el día en que naciste. Tienes que salir de aquí ahora. El mundo se detuvo. Sofía sintió que el aire se le escapaba. Cada palabra de doña Marta cortaba más profundo. Las revelaciones giraban en su mente como un torbellino. ¿Qué? ¿Es cierto? Y justo cuando la tempestad que habitaba dentro de ella alcanzaba su clímax, un estruendo estridente se oyó. Un grito ahogado estalló a su lado. El hombre de la gabardina se desplomó, cayendo al suelo, y un charco de sangre se expandió rápidamente a su alrededor. Sofía retrocedió, horrorizada. ¡Corre!, gritó Gabriel, tomando su mano, y mientras el grito de doña Marta resonaba en sus oídos, Sofía supo que su mundo había dado un giro inesperado. Cada decisión, cada relación que había creído sólida, se desvanecía en el caos. Ahora no solo debía enfrentarse a lo desconocido, debía decidir si podía confiar en cualquiera a su alrededor, incluida su propia madre. Con el ruido de una nueva explosión en el fondo, literalmente se estaba derrumbando todo. ¡Sofía, vamos!, le gritó Gabriel, mientras ella daba un paso atrás, sintiendo como el suelo se resbalaba bajo sus pies, y en un instante supo, la verdad era más aterradora que cualquier mentira. Mientras los gritos se mezclaban con el sonido del caos, solo había una pregunta que resonaba en su mente. ¿Cómo se había vuelto todo tan mortal en un instante? Sin mirar atrás, corrieron hacia la oscuridad, pero en el fondo de su ser, sabía que lo peor aún estaba por venir. Sofía y Gabriel se encontraban en un callejón oscuro, el sonido del caos resonando a su alrededor como un eco distante. La adrenalina les corría por las venas mientras intentaban escapar del horror que acababan de presenciar. Doña Marta, desplomada y temblorosa, se acercó a ellos. El rostro de Sofía palpitaba de miedo. ¿Qué escondía tu madre? ¿Por qué nunca me dijiste nada? La acusación brotaba de su boca, llena de dolor y decepción. «No es lo que piensas, Sofía», gritó Marta, sus ojos ahogados en lágrimas. «Tu madre han estado vigilándola desde mucho antes de que tú nacieras. Pero yo lo entiendo». Sofía apretaba los dientes, la confusión ahogando su voz. «¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están tras nosotros?» Gabriel la tomó del brazo, intentando calmarla. «Sofía, tenemos que centrarnos. Aquí hay algo más grande que nos involucra a todos. Debemos irnos antes de que la situación empeore». Marta asintió, pero el miedo en su rostro era evidente. «Sofía, escúchame. La única manera de entenderlo todo es enfrentarte a tu madre». Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. El miedo y la curiosidad luchaban entre sí en su pecho. ¿Enfrentar a mi madre? ¿Cómo puedo tener una conversación con una mujer que ha estado ocultándome la verdad? Pero justo cuando estaba a punto de hacer una pregunta más, el sonido del dron volando se intensificó y las luces comenzaron a parpadear.
La multitud, ahora a unos pasos de distancia, se estaba dispersando en pánico. Todo parecía un mal sueño. ¡Vamos!, gritó Gabriel, arrastrando a Sofía, pero no podía dejar de pensar en su madre. ¿Qué había escondido? El miedo retumbaba en su pecho. Cada latido se sentía como un reloj que contaba su tiempo. Corrieron por las calles desiertas, el eco de sus pasos resonando por el asfalto. La mente de Sofía giraba. Cada idea corría como un torrente. Cuando llegaron a un punto más alejado, donde las luces de la protesta apenas se veían, se detuvieron para tomar aliento. Gabriel se giró hacia ella, su expresión seria. «Sofía, tengo que decirte algo. Lo que vi en el dron, lo que tu madre...» Pero un ruido sordo interrumpió sus palabras. Un auto negro, con cristales tintados, se detuvo brusco frente a ellos. La puerta se abrió, y antes de que pudieran reaccionar, un hombre serio y de aspecto amenazador salió. «¡Vengan aquí!», demandó, apuntando con su mano. «Sofía, tenemos que hablar». Sofía tembló. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Soy alguien que puede hacer que entiendas la verdad», dijo el hombre, mirándola a los ojos. «Lo que se viene es más grande de lo que has imaginado». Gabriel dio un paso hacia adelante. «No la toques. Sofía es nuestra amiga». Pero el hombre sonrió, una sonrisa fría. «No tienes idea lo que está en juego. Tu madre está ligada a todo esto, y tú eres la clave. No sé cómo has llegado tan lejos sin sentir el peso de tus raíces». Sin pensarlo, Sofía dio un paso atrás, recordando las palabras de doña Marta. Sentía que su mundo se había vuelto del revés. «¿Raíces? ¿Qué quieres decir?». El sonido de la multitud iba desvaneciéndose. En un instante de frío terror, el hombre dio un paso adelante y la tomó del brazo. «Ven conmigo. Necesitas saber la verdad. Tu madre no es quien parece ser, y tú podrías ser la última oportunidad para arreglar este desastre que han creado». La presión en el pecho de Sofía se intensificó. No podía procesar. «¿Qué desastre?». Su voz temblaba, mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. El hombre se inclinó hacia ella, sus ojos llenos de urgencia. «Tu madre es la traidora que ha vendido a su propia gente en un tráfico de influencias y poder. Si no te lo digo ahora, será demasiado tarde». Sofía sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Quién era realmente su madre? Esa imagen de madre amorosa se desmoronaba frente a ella. «No, no puede ser», murmuró, el miedo apretándole la garganta. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que la traición estaba más cerca de lo que había imaginado. En un instante de revelación y horror, el hombre dijo: «La resistencia está en pie de guerra, Sofía, y tú estás en el centro de todo esto. ¿Qué elegirá tu madre? La respuesta está en ti». El eco de aquellas palabras resonó en su mente mientras el auto se encendía, iluminando el rostro atormentado de Sofía. La decisión golpeaba en su interior como un tambor. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desentrañar la verdad de su madre? Todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. El hombre hizo un gesto para que se acercara, pero antes de que pudiera moverse, un disparo resonó en el aire. Haciendo eco en el silencio, la confusión estalló de nuevo entre gritos y carreras. Sofía cerró los ojos. El inútil deseo de volver a lo que conocía moría en su pecho. El caos se desató una vez más, y Sofía se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. En ese momento, la línea entre la traición y la lealtad se convirtió en un laberinto oscuro del que no podía escapar. Y en su interior, una nueva pregunta surgió. ¿Quién era realmente su madre?
y el hombre de la gabardina había caído al suelo. Inerte, el caos se desató ante sus ojos. Gritos, gente corriendo, el ruido de las sirenas al fondo se mezclaba con el crujido del asfalto bajo los pies. Sofía sintió un nudo en la garganta. «Gabriel, ¿qué hacemos?» Su voz salió temblorosa, casi un susurro. «¡Hay que irnos ahora!», gritó Gabriel, pero ella estaba atrapada en el hechizo de lo que acababa de presenciar. La revelación de que su madre no era quien parecía ser y que el hombre muerto tenía respuestas las golpeó como un rayo. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. De repente, doña Marta se acercó a ellos, su rostro pálido, casi fantasmagórico. «No hay tiempo. Deben moverse», urgió. Pero la mirada de Sofía se posó en la escena que se extendía ante ellos. El auto negro permanecía detenido y su puerta abierta parecía un abismo que los llamaba. Pero no era eso lo que le había hecho detenerse. Fue su madre, quien apareció de la nada, a lo lejos, su figura recortándose contra el fuego de la protesta. «Mamá», murmuró Sofía. Su corazón se detuvo un momento. «¡Sofía! ¡Gabriel!», gritó su madre, la voz llena de una desesperación que nunca había escuchado. Sofía sintió que un hilo invisible la atraía hacia ella, pero había algo perturbador en su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Sofía, buscando respuestas en sus ojos. «Deja todo esto. No puedes quedarte aquí. El peligro», exclamó su madre, dando un paso más cerca. Pero el terror comenzó a hacerse un nudo en el estómago de Sofía. «¿Y tú? ¿Quién eres realmente?», cuestionó. La incertidumbre la envolvía como una sombra. De repente, un aullido de sirenas cortó el aire, y un grupo de policías apareció por la esquina, avanzando con la fuerza de un huracán. Sofía apenas pudo pensar. «¡Vamos, Sofía!», gritó Gabriel, pero la mirada de su madre la hipnotizaba, y en ese momento algo cambió en la tensión del aire. «¡Sofía, escúchame!», bramó su madre, y en ese instante algo en su tono desvió la atención de todos. Un brillo frío apareció en sus ojos. «Ahora, ¿por qué crees que estoy aquí? Todo este tiempo has sido parte del plan. Tú eres más importante de lo que imaginas». El horror se instaló en el pecho de Sofía. «¿Qué estás diciendo? No entiendo. ¿Qué plan? ¿Qué tienes que ver con todo esto?», gritó, sintiendo que se desvanecía. Su madre dio un paso adelante y con un gesto dramático se quitó una pulsera. En su interior un pequeño dispositivo resplandecía, y mientras lo dejaba caer al suelo, una explosión de luces ocurrió. Sofía se cubrió los ojos, pero cuando la luz se disipó, pudo ver a su madre rodeada de figuras encapuchadas que emergían de las sombras. «Mamá, ¿qué está pasando?», chilló Sofía cuando todo cobró vida. La policía llegó justo a tiempo para observar la escena. Su madre sonrió de una manera que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. «¡Mamá, no!», fue todo lo que pudo articular antes de que la situación se tornara aún más aterradora. «Soy la líder que ellos nunca supieron que necesitaban. La resistencia no se detiene, y tú eres el corazón de esta revolución», sentenció su madre, la voz firme y decidida. Sofía no sabía si estaba escuchando enloquecida. «¡No, esto no puede ser cierto!», gritó, cada palabra rasgando su alma. Y justo entonces, mientras su mente intentaba procesar, se oyó un crujido fuerte. El coche negro que había estado esperando comenzó a moverse solo. La puerta se cerró y un disparo se oyó, seguido de un grito ensordecedor. Gabriel cayó al suelo, y la última imagen que Sofía vio fue a su madre alzando la mano, como si estuviera controlando todo. El mundo se desmoronaba. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La verdad que había buscado,
parecía ahora una trampa mortal. ¿Era posible que su propia madre hubiera creado todo este caos? Y entonces, en ese momento de desespero, una voz familiar resonó desde el fondo. «Sofía, no puedes creer en ella. Ella es parte de todo esto». Era doña Marta, con los ojos desbordando lágrimas. «Marta, tú también». Sofía gritó, su corazón latiendo con desesperación. ¿Qué significaba todo lo que acababa de escuchar? En un instante que pareció eterno, su madre sonrió. «Tú eres la única que puede decidir el destino de todo». Y con esas palabras, el rostro de Sofía se cubrió de horror. La verdad y la traición se entrelazaban en un laberinto que la mantenía cautiva. Mientras los ecos del caos se intensificaban, Sofía quedó atrapada en una encrucijada. Y con un último giro, cuando la realidad parecía explotar a su alrededor, todo se volvió negro. La pregunta que resonó en su mente fue clara. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad detrás de una madre traidora? ¿Y cuál sería el costo de abrir esa puerta? El mundo se desmoronaba a su alrededor. Sofía sentía cómo el suelo temblaba bajo sus pies ante la revelación de su madre. Con el rostro cubierto de lágrimas, su mente no dejaba de girar en torno a las palabras de doña Marta. «No es tu madre, es su hermana». No, esto no puede estar pasando», susurró, incapaz de procesar. Gabriel apretó su mano, intentando anclarla a la realidad. «Sofía, tenemos que irnos, ahora». Su voz era urgente, pero el caos no cesaba. La multitud se movía como un mar agitado, gritando, corriendo en todas las direcciones. Un nuevo ruido surgió de entre la confusión. Un zumbido profundo que crecía cada vez más. Sofía levantó la vista, justo a tiempo, para ver el dron descender. No era un dron cualquiera. Era más grande, más imponente, con luces intermitentes que parecían buscarla a ella. La presión en su pecho aumentó. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz quebrada. Pero antes de que Gabriel pudiera contestar, la escena se iluminó con destellos cegadores. El dron lanzó un haz de luz hacia Sofía, revelando su figura al mundo. De repente una voz resonó. «Sofía, la verdad te espera. ¡Eres la clave!». El grito era casi sobrenatural. Y entonces el caos se transformó. Un grupo de hombres encapuchados emergió de las sombras, armados y decididos. Se movían rápido, rodeando a las figuras encapuchadas de la resistencia, entre susurros y gritos. «¡Atápenla! ¡No dejemos que escape!». Sofía miró a su madre. Había un brillo extraño en sus ojos. «Mamá, ayúdame». Pero su madre estaba tranquila, como si ese mundo caótico fuera solo un teatro. Sin previo aviso, un estallido resonó. Una explosión ensordecedora y devastadora sacudió todo a su alrededor. Sofía cayó de rodillas, sintiendo el calor y el polvo invadir sus pulmones. Cuando se levantó, su madre había desaparecido junto a los encapuchados. «Sofía, ven», gritó Gabriel, tirando de ella hacia un pasillo oscuro que llevaba a un callejón trasero. «No sin mi madre». Sofía se debatió, pero él no la soltó. Desapareció junto a ellos. «No podemos entrometernos más suerte». Mientras se apresuraban, Sofía sintió una presencia detrás de ellos. Se giró y vio a un grupo de hombres que parecían seguirlos, gesticulando, dándose órdenes en un susurro firme. En un instante se dieron cuenta. Eran sus propios guardaespaldas, gente que había estado allí a su lado, siguiendo a su madre. Pero la verdad era más aterradora de lo que había imaginado. Gabriel la miró, el horror en su rostro. «¿Por qué están tras nosotros?». Fue entonces cuando se vio rodeada. Un hombre emergió del grupo, su rostro familiar. Era Antonio,
su mejor amigo de la infancia, pero ahora se veía frío, implacable. Sofía, no hay tiempo. Tu madre ha estado jugando en ambos lados, y nosotros tenemos órdenes. La traición la atravesó como una cuchillada. ¿Qué estás diciendo? Siempre fuiste parte de mi vida. Lo siento, dijo Antonio apesadumbrado. No tuvimos elección. Estamos en una encrucijada y tienes que elegir un lado. Mientras la presión aumentaba, un destello de luz la atrajo. De repente, un grito desgarrador rompió en silencio. Gabriel había sido atrapado. Con un par de manos fuertes lo arrastraron. Sofía sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. ¡No, Gabriel! Y en ese mismo instante, el dron cambió su foco. La verdad está aquí. Sofía es una traidora. Resonó la voz a través de la multitud, como un eco aterrador. Era como si todo el mundo finalmente se diera cuenta de su papel en esta tormenta. Ella quedó en shock. Se sintió atrapada en una telaraña de secretos y traiciones. Antes de que pudiera reaccionar, Antonio extendió la mano, pero fue demasiado tarde. La multitud, ahora dividida, miraba acusatoriamente hacia ella, como si una traición tan larga estuviera finalmente expuesta. ¡Sofía, decide! La voz de su madre resonó en su mente, y la presión de la elección caía como un peso sobre ella. La culpa, la traición, todo se entrelazaba, mientras se preguntaba quién era realmente su madre. Antes de que pudiera pensar más, el destino se abalanzó sobre ella. Un disparo resonó en la lejanía, y todo se congeló. El rostro de Antonio se transformó al darse cuenta de lo que sucedía. Sofía se quedó helada. ¿Cómo llegó a esto? La multitud comenzó a movilizarse de nuevo. En su mente una pregunta resplandecía como fuego. ¿Qué camino elegiría? ¿La verdad o la traición que había definido su vida? Con el caos desatado a su alrededor y la incertidumbre en su corazón, Sofía supo que las repercusiones de sus elecciones no solo cambiarían su vida, sino que el destino de muchos otros estaba en la balanza. El mundo se desmoronaba a su alrededor. Sofía sentía como el suelo temblaba bajo sus pies ante la revelación de su madre. Con el rostro cubierto de lágrimas, su mente no dejaba de girar en torno a las palabras de doña Marta. No es tu madre, es su hermana. No, esto no puede estar pasando, susurró, incapaz de procesar. Gabriel apretó su mano, intentando anclarla a la realidad. Sofía, tenemos que irnos. Ahora. Su voz era urgente, pero el caos no cesaba. La multitud se movía como un mar agitado, gritando, corriendo en todas las direcciones. Un nuevo ruido surgió de entre la confusión, un zumbido profundo que crecía cada vez más. Sofía levantó la vista, justo a tiempo para ver el dron descender. No era un dron cualquiera, era más grande, más imponente, con luces intermitentes que parecían buscarla a ella. La presión en su pecho aumentó. ¿Qué quieren de mí?, preguntó con voz quebrada. Pero antes de que Gabriel pudiera contestar, la escena se iluminó con destellos cegadores. El dron lanzó un haz de luz hacia Sofía, revelando su figura al mundo. De repente, una voz resonó. ¡Sofía! ¡La verdad te espera! ¡Eres la clave! El grito era casi sobrenatural. Y entonces, el caos se transformó. Un grupo de hombres encapuchados emergió de las sombras, armados y decididos. Se movían rápido, rodeando a las figuras encapuchadas de la resistencia, entre susurros y gritos. ¡Atrápenla! ¡No dejemos que escape! Sofía miró a su madre. Había un brillo extraño en sus ojos. ¡Mamá, ayúdame! Pero su madre estaba tranquila, como si ese mundo caótico fuera solo un teatro. Sin previo aviso, un estallido resonó. Una explosión, ensordecedora y devastadora, sacudió todo a su alrededor. Sofía cayó de rodillas, sintiendo el calor y el polvo invadir sus pulmones.
Cuando se levantó, su madre había desaparecido junto a los encapuchados. «¡Sofía, ven!», gritó Gabriel, tirando de ella hacia un pasillo oscuro que llevaba a un callejón trasero. «¡No sin mi madre!». Sofía se debatió, pero él no la soltó. Desapareció junto a ellos. «No podemos entrometernos más suerte». Mientras se apresuraban, Sofía sintió una presencia detrás de ellos. Se giró y vio a un grupo de hombres que parecían seguirlos, gesticulando, dándose órdenes en un susurro firme. En un instante, se dieron cuenta. Eran sus propios guardaespaldas, gente que había estado allí, a su lado, siguiendo a su madre. Pero la verdad era más aterradora de lo que había imaginado. Gabriel la miró, el horror en su rostro. «¿Por qué están tras nosotros?». Fue entonces cuando se vio rodeada. Un hombre emergió del grupo, su rostro familiar. Era Antonio, su mejor amigo de la infancia, pero ahora se veía frío, implacable. «Sofía, no hay tiempo. Tu madre ha estado jugando en ambos lados, y nosotros tenemos órdenes». La traición la atravesó como una cuchillada. «¿Qué estás diciendo? Siempre fuiste parte de mi vida». «Lo siento», dijo Antonio apesadumbrado. «No tuvimos elección. Estamos en una encrucijada y tienes que elegir un lado». Mientras la presión aumentaba, un destello de luz la atrajo. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Gabriel había sido atrapado. Con un par de manos fuertes, lo arrastraron. Sofía sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «¡No!». «Gabriel», y en ese mismo instante, el dron cambió su foco. «La verdad está aquí. Sofía es una traidora». Resonó la voz a través de la multitud, como un eco aterrador. Era como si todo el mundo finalmente se diera cuenta de su papel en esta tormenta. Ella quedó en shock. Se sintió atrapada en una telaraña de secretos y traiciones. Antes de que pudiera reaccionar, Antonio extendió la mano, pero fue demasiado tarde. La multitud, ahora dividida, miraba acusatoriamente hacia ella, como si una traición tan larga estuviera finalmente expuesta. «Sofía, decide». La voz de su madre resonó en su mente, y la presión de la elección caía como un peso sobre ella. La culpa, la traición, todo se entrelazaba, mientras se preguntaba, ¿quién era realmente su madre? Antes de que pudiera pensar más, el destino se abalanzó sobre ella. Un disparo resonó en la lejanía, y todo se congeló. El rostro de Antonio se transformó al darse cuenta de lo que sucedía. Sofía se quedó helada. ¿Cómo llegó a esto? La multitud comenzó a movilizarse de nuevo. En su mente, una pregunta resplandecía como fuego. ¿Qué camino elegiría? ¿La verdad o la traición que había definido su vida? Justo entonces, un hombre apareció de entre las sombras, sus ojos oscuros brillando con una intensidad inquietante. «¡Basta!», gritó, haciendo que todos se detuvieran. Era un rostro conocido, uno que había aparecido en los rumores. El abuelo de Sofía. «No pueden hacer esto aquí». La confusión envolvió a todos. El hombre que todos creían muerto desde hacía años ahora estaba frente a ellos, con un aura de autoridad increíble. «Sofía, necesito hablar contigo. Todo lo que has vivido ha sido una mentira». En ese instante de revelación, el futuro de tu familia está en juego, y tú eres la única que puede decidir. La verdad que había estado buscando se desdibujó en un instante. Sofía sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies, y la única pregunta que ardía en su mente: ¿qué más había ocultado su madre? Mientras el caos reemergía a su alrededor, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La separación entre lealtades y traiciones se disolvía en humo, dejando solo dudas abrumadoras. Sofía
elige tu destino ahora, gritó su abuelo, y en el tumulto, el futuro de todos colgaba en la balanza. ¿Podría Sofía realmente decidir el destino que se había dibujado para ella? El aire estaba cargado de tensión y confusión. Sofía miró a su abuelo, el hombre al que había creído perdido para siempre, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significa todo esto, abuelo?, preguntó, intentando procesar la revelación sobre su madre y la traición que la rodeaba. Todo lo que has vivido, tu madre está en una guerra más grande de lo que imaginas, y en esta batalla, tú eres la clave para abrir la verdad. Un grito ensordecedor resonó en la multitud, y todos miraron hacia el cielo, donde el dron seguía proyectando la imagen de Sofía y su madre. En ese instante, el caos se desató de nuevo. La gente empezó a correr, los gritos aumentaban, y Sofía sintió un temblor en sus piernas. «Tengo que hacerlo», murmuró, sabiendo que la presión era abrumadora. «Sofía, ven», gritó Gabriel, pero ella se sentía atrapada entre la decisión y el destino. Su abuelo la miró con seriedad. «Debes estar lista para lo que viene. Si decides enfrentar a tu madre, no habrá marcha atrás». El tiempo parecía detenerse. Sofía sintió el peso del mundo en sus hombros. «¿Y si me traiciona otra vez?». «Shh», dijo su voz temblando. «¿Y si todo esto es un juego para ella?». «Solo tú puedes decidir», respondió su abuelo. «Pero recuerda, la verdad duele y también libera». Un estruendo la sacudió y de repente una figura del pasado emergió entre la multitud. Era doña Marta. Sus ojos ardían de emoción y miedo. «Sofía, no estoy aquí solo para protegerte. Estoy aquí para revelarte la verdad que ha estado oculta por demasiado tiempo. Tu madre ha estado escondiendo secretos que pueden cambiarlo todo». Fue como un golpe en el estómago. Sofía miró a doña Marta, buscando respuestas en su rostro. «¿Qué secretos? ¿Por qué nunca dijiste nada antes?». «Porque el tiempo no era el adecuado», respondió Marta, con una gota de intensidad en su voz. «Pero ahora es el momento. La resistencia no solo pelea por la justicia, pelea por tu futuro. Y tú estás en el centro de todo esto». «¿Reducir todo a mis decisiones?», Sofía exclamó, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a caer. Mientras miraba a su alrededor, la multitud parecía separarse en dos, unos apoyando a su madre, otros viéndola a ella como la verdadera traidora. Su corazón se desgarró. Un disparo en el aire hizo que todos se agacharan. La tensión se rompió. «¡Corre!», gritó Gabriel, y Sofía sintió que la realidad se escurría entre sus manos. Sin pensarlo, se giró hacia su madre. «¡Mamá!». «Espera, espera». Su madre apareció frente a ella con determinación. «Sofía, ven conmigo, necesito explicar». Pero la voz de su abuelo resonó en su mente. «Sofía, elige». El rugido de la multitud, los disparos, las luces brillantes del dron, todo pareció convertirse en un solo sonido ensordecedor, mientras Sofía enfrentaba su verdad. Tenía que decidir en un instante. Entonces se dio cuenta de algo. No aceptaría más sombras ni mentiras. No, era hora de enfrentar la realidad. Con resolución, gritó: «¡Basta! ¡No más secretos!». Y en ese momento, se volvió hacia la multitud. «Soy yo quien elige. No seré un peón en este juego. La verdad saldrá a la luz, cueste lo que cueste». El eco de sus palabras resonó en el aire, y un silencio sobrecogedor se apoderó de todos los presentes. Las miradas se encontraron, y por un breve momento el caos se detuvo. La decisión estaba hecha, y con ella vino un nuevo horizonte. Mientras su madre y su abuelo intercambiaban miradas, la multitud contenía la respiración. Sofía por fin se sintió libre, pero en su pecho seguía latiendo una pregunta.
¿Qué pasaría ahora? Y justo en ese instante, un grupo de hombres encapuchados avanzó, desenfundando armas. Todo parecía volverse oscuro nuevamente, pero no estaba dispuesta a dar un paso atrás. No hoy, no nunca. La historia aún no había terminado. La verdad era su aliada ahora, pero el camino sería peligroso. Sofía estaba decidida a enfrentar lo que viniera, con la esperanza de encontrar su propia voz entre la tormenta. Antes de que la escena se oscureciera, una voz resonó en su mente. No hay vuelta atrás. Pero con la verdad en sus manos, ¿cómo podría temer enfrentar su destino? Solo el tiempo lo diría. Y ahora, querido amigo, es tu momento de unirte a esta historia. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas ninguna de las historias exclusivas que están por venir. Aplasta ese botón de like ahora mismo y ayuda a que este canal crezca. Inunda los comentarios con tus teorías y reacciones. Me encanta saber qué piensas. No esperes segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan descubrir este desenlace. El tiempo se acaba y este es el momento de demostrar tu apoyo.